Muy buenos días, estimados amigos, amigas, socios de la Cámara de Comercio de Cuenca y público en general. Les damos la cordial bienvenida nuevamente a un webinar que lo hemos organizado en conjunto con el Servicio de Rentas Internas. Hablaremos sobre la proyección de gastos personales y en el caso de relación de dependencia. La Cámara de Comercio de Cuenca brinda servicios y beneficios para la ciudadanía en general, el sector productivo, el sector comercial, el sector industrial, en temas de formación continua, eh, asesoría legal, asesoría tributaria, en temas de marca o marketing, temas de gestión de talento humano y en alianzas con instituciones públicas como el Servicio de Rentas Internas, pues nos permite llegar a todos ustedes con este tipo de formación. Les invitamos pues a que participen activamente. La instructora del día de hoy será la funcionaria justamente del Servicio de Rentas Internas, María Eugenia Arias, que nos ha acompañado ya en algunas ocasiones, brindando toda su experiencia y todo su conocimiento para justamente suplir todas las dudas y consultas que ustedes tengan, en este caso con el tema de la provisión de gastos personales. Siéntanse libres de sugerirnos también temas de capacitación en cualquier área, como Cámara de Comercio de Cuenca y el Centro de Estudios y Negocios, pues estamos dispuestos a organizar y a facilitarles justamente estos espacios para que adquieran los conocimientos. Mi nombre es Diego Farfán. Aquí en la Cámara de Comercio de Cuenca estamos con las puertas abiertas, en la Federico Mal, en el sector del Parque La Madre, en los altos del Banco de Guayaquil o en nuestro sitio web cámaracuenca.com. Bienvenida María Eugenia. Me parece que ya está con el permiso para... Muy buenos días, Diego. Muy buenos días con todos. Muchísimas gracias nuevamente por la coordinación de la charla y sobre todo pues por siempre estar con la apertura hacia el servicio de rentas internas, y para nosotros siempre es un gusto el poder servirles y poder solventar inquietudes, solventar dudas que se generan cuando se dan, sobre todo cuando existen cambios en la reforma. Y en este sentido, pues ya en la declaración del 2022 con la nueva reforma de la rebaja de gastos personales y la presentación de la proyección de gastos, que estamos ya con los últimos días de poder realizarlo, pues se lo hace en el mes de enero, ¿sí? Entonces, vamos a dar inicio a esta charla. Vamos a hablar, primero vamos a ver un poquito de cómo yo calculo esta rebaja, ¿no? ¿Cómo hago la rebaja? Y una vez que yo tenga claro este asunto de cómo funciona ahora la rebaja del gasto personal, haremos ejercicios también con un archivo que les he preparado para ver cómo lleno yo la proyección de gastos, cómo la hago y cómo funciona el cálculo del impuesto a la renta, ¿sí? También hablaremos qué gastos yo puedo incluir dentro de toda esta declaración, cuáles están admitidos, cuáles están normados, y de esa manera pues estaríamos culminando la capacitación, ¿sí? Cualquier pregunta, la temática que se lleva pues siempre con la cámara, por favor pueden hacerla al chat en ese momento para que así no se les pierda la idea, no se pierda esa pregunta que ustedes tengan. Y de igual manera, pues igual al final vamos a tener abierta la parte para que sea todo el tipo de consultas de acuerdo a la temática que vamos a tratar. Les voy entonces a compartir la presentación. Mientras lo hago, voy a apagar mi cámara para que se tenga una mejor fluidez en el aspecto de la presentación y así no tengamos inconvenientes. Creo que sí estamos viendo la presentación, ¿verdad? Eugenia, sí se ve. Perfecto. Empecemos entonces. Como ustedes saben, los gastos personales sufrió una reforma desde enero del 2022. Esta reforma se dio con la Ley de Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia de COVID, publicada y aprobada en diciembre del 2021. Entonces, a partir de enero del 2022,
se aplicó ya esta nueva reforma, este nuevo cálculo de la rebaja. Es decir, que ya en el 2022, todas las personas que trabajaban bajo relación de dependencia o trabajan bajo relación de dependencia, enviaron ya su proyección en base a este nuevo cálculo. Entonces, ¿qué me dice esta nueva reforma? La nueva reforma me indica que todas las personas naturales van a gozar de una rebaja del impuesto en el impuesto a la renta causado, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice? Yo voy a tomar mis ingresos grabados, eso no ha modificado la ley, yo sigo calculando mi impuesto a la renta en base a mis ingresos grabados, única y exclusivamente, ¿sí? Entonces, tomo los ingresos grabados, quito los gastos deducibles en el caso de existir, quito ingresos exentos y obtengo de esa manera una base imponible. Esta base imponible que se aplica a la tabla, ya la vamos a ver, esta estamos viendo ahorita de forma general, pero ya vamos a ir viéndole paso a paso cómo voy calculando esto. Lo que quiero ahorita es que ustedes tengan presente cómo se hace este cálculo y dónde se aplica esta rebaja, que también la vamos a ver, ¿no? Entonces tomo ingresos grabados, de esos resto, pues los gastos deducibles que yo tenga, obtengo una base imponible. Con esa base imponible aplico tabla de renta que se voy a declarar en el año en que voy a declarar y obtengo el impuesto causado. Una vez que yo ya tengo este impuesto causado, inmediatamente aquí aplico la rebaja, ¿sí? Inmediatamente, al momento que yo calculo mi impuesto causado, lo primero que quito es la rebaja. Y posterior a eso, si es que sigue existiendo un valor todavía que quede de saldo a pagar, ahí aplicaré si es que existen retenciones. Caso contrario, si es que el valor de la rebaja, ¿sí? Llegaría a ser, este valor de acá, llegaría a ser mayor que el impuesto causado, no es que esto que genera a mí un crédito tributario a mi favor. Y ojo con esto, no existe tal figura. Si es que mi rebaja es superior al impuesto causado, simplemente lo que hace esta rebaja es encerar a este impuesto y pues mi valor a pagar va a ser cero. No puedo yo arrastrar ese crédito o ese saldo a favor que entre comillas se genera por esta rebaja. ¿Por qué no se genera un crédito a favor? ¿Y por qué, y mucho menos, es susceptible a devolución? Porque como ustedes saben, la rebaja es un valor que yo no he pagado, ¿sí? Ni por pago en exceso, ni por pago indebido, simplemente es un beneficio del cual yo estoy teniendo. Entonces, no hay un valor que yo pueda reclamar, distinto al valor de una retención. Si yo tengo una retención, pues ahí sí hubo un valor que a mí ya me descontaron de ese dinero, yo ya hice un pago y por alguna razón pues fue de manera o en exceso o fue un pago indebido en el caso de no haberse generado un impuesto, ¿sí? Entonces, por ese motivo, de esa forma trabaja ahora la rebaja. Ahora, ¿cómo calculo yo esta rebaja? ¿Cómo funciona esta rebaja? Esta rebaja funciona mediante una fórmula de cálculo que ustedes están viendo ahorita en pantalla, que es R igual a L por el 20% o puede ser el 10%. ¿Cómo sé cuál porcentaje es? ¿Cómo sé cómo aplicar la fórmula? ¿Y qué me dice la ley? La ley me indica que si mi renta bruta anual, esta renta bruta que incluye los ingresos grabados, más los exentos, ¿sí? Entonces, si este valor es menor, ¿sí? Es decir, no excede al valor que yo tengo, teniendo el 2.13 de la fracción básica desgravada del impuesto a la renta para el año en el que estoy calculando, si no es mayor, yo voy a tener una rebaja de un 20%, ¿sí? Entonces, para este año 2023, yo tengo mi fracción básica desgravada de 11.722. Si alguien quiere ir comprobando conmigo en calculadoras, perfectísimo. Yo tengo 11.722. Por el 2.13, esto me da un valor de 24.967,86. Por lo tanto, si mi renta bruta
es menor a este valor, yo voy a aplicarme en la fórmula de la rebaja un 20%. ¿Sí? Entonces, hasta ahí, yo ya sé que en esta fórmula de la rebaja, yo tengo el 20%. ¿Ya? Ojo, solo estamos tomando la renta bruta anual para poder hacer esta comparación. Es decir, para determinar si el porcentaje que yo tengo de rebaja es el 10% o es el 20%. No estoy ahorita haciendo ningún cálculo de renta, ¿sí? Para que no haya esta confusión, porque muchos contribuyentes me han consultado y me dicen, no, pero es que ahora se toma la renta bruta, sí, pero solo para determinar en la fórmula si es un 10 o es un 20, no para calcular renta, ¿ya? Entonces, luego la fórmula me dice que yo tengo un factor que es L por el porcentaje. Ya vimos cómo determina el porcentaje. Ahora, ¿cómo determino este valor de L? Este L equivale al valor que resulte menor entre dos términos, entre dos factores. ¿Entre cuál nomás? Entre los gastos personales que yo tenga declarados y el valor que resulte de multiplicar 7 veces la canasta básica, ¿sí? Entonces, entre mis gastos personales y las 7 veces la canasta, el valor que resulte menor entre los dos va a pasar aquí a ser dentro de la fórmula el valor de L. Este valor que resulte será la rebaja que yo me aplique una vez obtenido el impuesto causado. ¿Sí? Vamos a ver un pequeño ejemplo acá. Se trata de una persona natural que en el periodo 2022 pues tiene un ingreso gravado. ¿Sí? Vamos a verle con el año 2023, que es donde vamos a hacer la proyección. ¿Sí? ¿Ya? Ahí estamos. Una persona natural que en un periodo 2023 tiene ingresos pues entre gravados y exentos, es decir, tiene una renta bruta de 23,000. Por su actividad económica tiene un gasto deducible de 500, tiene gastos personales de 5,500 y pues también como dato del ejercicio nos da que le han hecho una retención de $100. La fracción básica desgravada para este año 2023 es 11,722. El 2.13 de esto es 24,967. Mis ingresos brutos para este ejercicio me dice que es 23,000. Por lo tanto, mis ingresos brutos son menores a este valor, que es los 24,967. Por lo tanto, yo ya sé que mi rebaja va a tener el 20%. ¿Ya? Hasta ahí determinado. Luego entonces, tomo mis ingresos gravados, ¿sí? Porque los 23,000 recuerden que es brutos. Mis gravados son únicamente los 21,000. Resto gastos deducibles que por temas de ejercicio me dicen que es 500. Y mi base imponible va a ser de 20,500. ¿Cómo calculo yo entonces esta renta? Yo tomo este valor que es mi base imponible y me ubico en la tablita, ¿sí? En el rango en el que esté. En este caso va a estar en el rango entre 18,666 y 22,418. ¿Sí? Porque aquí entre estos dos está el 20,500. Tomo los 20,500, resto de la fracción básica, que sería los 18,666, y el resultado que yo obtenga acá, multiplico por el porcentaje de la fracción excedente, que para ahora es el 12%. El resultado que yo obtenga acá va a sumarse más el impuesto sobre la fracción básica, que es 534. ¿Sí? Y ese viene a ser el impuesto causado.
¿Ya? Entonces les había dicho que inmediatamente luego de tener yo mi impuesto causado, voy a aplicarme la rebaja. En la fórmula de la rebaja ya quedamos determinado que es un 20%. Ahora voy a determinar L. L me dice que tengo que ver el menor entre los gastos personales y las 7 veces la canasta básica. Para yo hacer esta proyección de gastos, yo no puedo tomarme la canasta básica del año 2023 porque todavía no la tengo. Eso sale en el mes de diciembre del 2023 y mejor dicho, sale los primeros días del siguiente enero, que sería hasta el 6 más o menos de enero del 2024. Por ese motivo, cuando yo hago mi proyección, yo me adelanto ese cálculo, pero tomando la canasta de referencia, la del diciembre del año anterior, que en este caso esta es la de diciembre del 2022, ¿sí? Entonces, para la proyección de gastos, tomo la canasta de diciembre del año anterior. Para la declaración de renta, ¿sí? Yo y ahí puedo tomar la canasta del mismo año en el que estoy declarando. ¿Por qué? Porque si voy a declarar año 2022, yo lo hago en el 2023 en marzo y yo ya tengo el valor de la canasta del 2022. Entonces puedo hacerlo ya directo, ¿sí? Entonces, si tengo la canasta básica por 7, me da un valor de 5.344,08. Entre estos dos valores de aquí, el que resulta menor es el literal B, que corresponde a las 7 veces la canasta. Por lo tanto, entonces, en mi fórmula, voy a tomar a este valor como L por el 20%, lo que me da una rebaja de 1.068,82. Este valor es el que inmediatamente, ¿sí? Yo resto de mi impuesto causado. Y en este caso, como les digo, no hay un crédito tributario a mi favor, sino lo único que hace es, en este caso, encerar mi impuesto. No tengo impuesto a pagar. Lo que sí puedo generar un saldo a favor es que el valor de mis retenciones, que a mí me hicieron por datos del ejercicio, acá me dice que han hecho una de 100, esto sí se convierte en un saldo a favor directo para el contribuyente. ¿Qué pasa ahora cuando mi renta bruta anual es mayor al 2.13? Cuando esto ocurre, en cambio, el porcentaje que yo voy a aplicar en la rebaja va a ser del 10%. Y el cálculo es exactamente el mismo, ¿sí? Entonces, la renta bruta, como ustedes se han dado cuenta hasta el momento, solo me sirve para determinar si el porcentaje es el 20 o el porcentaje es el 10% para aplicarme la rebaja. Un ejercicio con el 10%, ¿sí? Entonces, ¿en dónde? Pues aquí mis ingresos brutos son 25,000 y lógicamente ya superan el 2.13, por lo tanto la fórmula de la rebaja va con el 10%. Y el mismo análisis que lo hicimos con el 20%, ¿sí? Tienen que tomar en cuenta que los gastos personales para la parte de Galápagos, pues siempre ellos tienen un valor más alto y esto es debido a un ICSEP que ellos tienen, que es un índice pues de precios al consumidor especial, porque ellos manejan, este es un índice ya establecido, es del 1.803, entonces ellos pues el valor, como ustedes ven, para el año 2023, que para acá todo el continente es 24,000, para ellos está con 45,000, ¿ya? Y funciona de la misma manera. Ahora, ¿qué pasa bajo relación de dependencia? ¿Qué hace el empleador bajo relación de dependencia? Un empleador, para determinar el valor de la retención, va a sumar todas las remuneraciones de ese año del trabajador, ¿sí? Todas las que tenga durante esos 12 meses. No va a sumar ni 13ª, ni 14ª, ni si hay fondos de reserva, nada. Solo va a tomar los ingresos grabados de esa persona.
va a deducir los valores que pague al IES, que eso es un deducible bajo relación de dependencia. Entonces resta el IES y con esa base imponible aplica la tabla de impuesto a la renta y obtiene de esa manera el impuesto causado. A ese impuesto causado va a restar la rebaja, que ya vimos cómo se calcula, y si aún así, aplicando la rebaja, existirían valores todavía a pagar, el que va a hacer el empleador va a dividir para 12 y ese es el valor que le va a ir descontando a usted cada mes. Para la rebaja de gastos personales, el empleador, como les decía, considera el valor de la canasta básica, pues de diciembre del año anterior, que en este caso es de diciembre del 2022. ¿Cuándo van a entregar los contribuyentes que laboran bajo relación de dependencia esta proyección? Dentro del mes de enero de cada año. Ya en la fecha que le diga a su empleador. Si el empleador le dice hasta el 20, hasta el 15, eso ya es una organización interna que ellos hacen y que debe ser respetada por el empleado. ¿Ya? Entonces, sí tiene que presentar. Si alguien, su sueldo le genera un impuesto, es necesario que presente esta proyección. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si usted presenta un valor de 0, entonces recuerden que la fórmula de la rebaja me dice que toma el menor valor entre los gastos y las 7 veces la canasta. Si usted presenta una proyección de 0, es decir, no presenta proyección, el valor menor es 0 y la fórmula pues sería 0. Por lo tanto, su rebaja no existiría. Entonces, por eso es importante que se presente esta proyección en base a mi necesidad, en base a mi impuesto causado. ¿Ya? Este es el formulario de proyección de gastos personales que ustedes deben entregar al empleador. ¿Sí? Entonces, coloco el año fiscal, coloco la fecha en la que estoy presentando, mi cédula, mis nombres y apellidos, y aquí yo voy a colocar el valor completo de mis ingresos brutos, ¿sí? No porque el empleador va a calcular con ese valor, sino porque el empleador necesita validar que efectivamente sus ingresos brutos son superiores o son menores a el 2.13 de la fracción y que por lo tanto la rebaja que usted está aplicando acá abajo esté bien calculada, sea efectivamente con el 10 o sea efectivamente con el 20%. ¿Ya? Entonces, por ese sentido, aquí en este valor va usted a colocar todos los valores que sean con 13º, 14º, es decir, todos, brutos, ¿ya? Luego va a colocar sus gastos personales y aplica la rebaja. Miren aquí este ejercicio. 23.903 ingresos brutos, mayor o menor al 2.13, menor. Por lo tanto, yo sé que mi rebaja va a ser del 20%. ¿El 20% de qué? Sea de mis gastos personales o sea de las 7 veces la canasta, el menor. ¿Cuál sería el menor en este ejemplo? Dice que mis gastos son de 5.850, por lo tanto, pues las 7 canastas son de 5.344, entonces el valor que yo voy a tomar son el de las 7 canastas básicas, ¿sí? Que me da pues en ese caso 5.344 por el 20%, te da un valor de 1.068,82. Y así es como ustedes deben entregar a su empleador. Ahora, antes de entrar a ver cada uno de los gastos, vamos a hacer un ejercicio en este archivito que les he traído yo de los gastos y vamos a ver el cálculo, ¿no? Vamos a ver que efectivamente estoy con el valor exacto. Listo. Entonces,
Aquí les estoy presentando, y me confirman si estamos viendo, una tablita en Excel para el cálculo del impuesto a la renta del año 2023, ¿sí? En donde, pues, me indica el valor que yo tengo de mis sueldos, más los exentos, y con los valores para hacer los cálculos respectivos, ¿ya? Entonces, vamos a hacer el sueldo que estábamos haciendo, que les mostré que salía 23.913 en la proyección que estaba proyectada. ¿Sí? Para que ustedes vean que eso sí sale sumando todos los exentos. El sueldo es de 1.676. ¿Sí? Con ese sueldo, miren ustedes, ¿qué hace aquí el empleador? O ustedes, ¿cómo calculan esto? Van a sacar este valor del sueldo por 12 meses, solo sus sueldos y salarios. Van a sumar la 13ª remuneración, que es un sueldo completo. Van a sumar la 14ª remuneración, que es un sueldo básico. Y van a sumar los fondos de reserva, que pues equivale al 8.33 de un valor de un sueldo. Eso suma un ingreso bruto de 23.913. Por lo tanto, mi gasto personal dice que la fracción básica para el 2023 es 17.722, ¿cierto? El 2.13 equivale a 24.967. Entre estos dos, ingresos brutos y el 2.13, ¿cuál es menor? Son los ingresos brutos. Por lo tanto, como el ingreso bruto es menor, el límite que yo voy a poder tener en este ejercicio es del 20%. Es decir, el porcentaje para la rebaja va a ser del 20%. La canasta familiar a diciembre del 2022 es 763, por lo tanto, pues, equivale a 5.344, ¿sí? Si yo proyecto, como les decía, o no presento gastos, miren lo que sucede. Que el valor, pues, obviamente de la rebaja se va a hacer 0. Y el valor que resulte de impuesto voy a pagarlo en su totalidad. Por eso es importante presentar la proyección de gastos. Supongamos que esta persona hace una proyección de gastos de $3,000, ¿sí? Como es por el 20%, el valor de la rebaja es de 600. ¿Cómo se aplica acá esto? Yo tengo aquí mis ingresos brutos. Recuerden que el empleador no calcula sobre los ingresos brutos. ¿Qué hace? Toma solo los ingresos grabados. ¿Cuáles son los ingresos grabados? Mi sueldo por 12. A esto le resta el aporte del IES y con eso tiene la base imponible. Con esta base imponible, con la tabla de renta, ¿sí?, que esté vigente, en este caso es 18.211, ¿en qué rango estaría? En este caso estaría en este rango de acá, entre 14.000 y 18.666, porque la base imponible aquí es 18.211. 18.211 menos los 14.935 es el resultado por el 10%, y lo que tenga aquí sumo 161. Por lo tanto, el impuesto a la renta causado de esta persona es 488,64. Miren, con la proyección de gastos de 3.000 esta persona, ¿sí?, tiene una rebaja de 600, que lo que hace es ya encerar prácticamente el impuesto causado, y el impuesto a la renta a pagar pues es 0, ¿sí? Porque tiene un valor excedente en la rebaja, que no genera un valor a favor. Simplemente aquí les he puesto pues para que ustedes le vean que efectivamente es un valor mayor, ¿sí? Entonces miren acá. Este es el formulario de la proyección de gastos, ¿sí? ¿Me van confirmando si es que sí están viendo este formulario de proyección de gastos? Sí, se está viendo. Ya. Entonces, el formulario de la proyección de gastos, miren, con el mismo sueldo que estábamos trabajando, de 1.676, ¿sí? Se suma, pues, todo el ingreso bruto, que ya vimos cómo se calculó,
23.913, tengo fondos de reserva, lo coloco que sí, y pongo mi ingreso, ¿sí? Entonces le pusimos que era de 3.000, ¿ya? Miren, tiene aquí una rebaja de 600, y con eso pues ya prácticamente entrega de esta manera al empleador, ¿sí? Entonces cualquier sueldo que pongamos le va a ir sumando y va a ir. Voy a demostrarles que si es que yo tengo un sueldo, digamos un sueldo de $2.000, miren, acá, si ven ustedes acá, que efectivamente ya no me tomó el 20%, ya me tomó el 10%. ¿Por qué? Porque esto es mayor al 2.13 de la fracción básica. Por lo tanto, tomo el menor valor para sacar el 20 o el 10. Y en este caso, el menor valor es los gastos personales. Por eso me toma 3.000 por el 10%, va a ser 300. Si yo tuviese acá, pues, un valor, digamos, mayor, ¿sí? Vamos a ponerle aquí 9.000 ya para que sume. Entonces me toma el valor de la canasta básica, que entonces subiría a 534. ¿Ya? Entonces, mire, algo importante que tienen que tener presente, no existen ya límites en los gastos personales, y de hecho el formulario del anexo de gasto personal está ya validado para que no existan los límites. Es decir, no hay límites ni para gasto personal, de vivienda, de educación, no hay límites, ni individuales, ni un límite global. Ahora yo puedo proyectar o puedo poner los gastos que yo quiera colocar. Lo que sí es importante es que todo lo que yo coloque pues tenga la respectiva factura para comprobarla. Es decir, el respectivo comprobante de venta. No voy a poner por poner, tengo que poner también lo que yo efectivamente primero vaya a gastar y luego pues que tenga la comprobación. ¿Sí? Entonces, volvamos acá a la presentación. ¿Sí? Ya le vimos este. Vamos a ver ahora entonces, ¿cuáles son los gastos que yo tengo? Como les había dicho, la normativa no se ha modificado, ¿sí? Se especificó ciertos rubros, pero no se derogó ninguno de los que teníamos nosotros anteriormente vigentes. Entonces, yo sigo teniendo mi rubro de vivienda, sigo teniendo mi rubro de alimentación, sigo teniendo mi rubro pues de vestimenta, y se agregó, es más, el rubro de turismo. El rubro de turismo pues que ahora se quedó ya estable, ¿sí? En principio tendríamos la ley, solamente salió para 2020 y 2021, pero pues ya con la misma ley de COVID está ya agregada a un rubro ya que está permanente, ¿no? Y el formulario está ya tomando este rubro. Ahora, ¿quiénes son mis dependientes? Los mismos que tenía antes. Mis padres, cónyuge o pareja en unión de hecho, e hijos dependientes del sujeto pasivo, cónyuge o pareja en unión de hecho, siempre que no perciban pues ingresos grabados, ¿no? Entonces, recuerden que para todos estos gastos se incluye solo la base imponible, es decir, el valor antes de impuestos, sin IVA, sin ICE. Ese valor es el que yo tomo para sumar en mi gasto personal. ¿Qué tengo entonces yo dentro de gastos de vivienda? Tengo el arriendo, el pago de alícuotas, tengo los intereses de préstamos hipotecarios, que lógicamente ya han sido pues otorgados para esto, las diferentes viviendas para remodelación, reconstrucción, restauración, ¿sí? De la vivienda. Y tengo también el impuesto predial, tengo los servicios básicos, ¿pero de qué? Del único inmueble que esté siendo usado por mi persona para vivienda, ¿sí? Entonces, no, si es que yo tengo 3 casas, las 2 arriendo, la una vivo, no, solo la de la que usted vive, ¿ya? Pero si yo hago también una reparación a mi casa, no necesariamente con un préstamo, pero si lo hago, tengo un gasto, ese gasto también puede ser incluido. O sea, cambie la puerta, cambie el techo, y tengo las facturas
de esos gastos también puedo incluirlos. Dentro de lo que es salud están los honorarios médicos y profesionales de la salud, lógicamente que tengan el título profesional pues avalado por la entidad competente. Lo que son servicios de salud prestados por clínicas, hospitales, laboratorios, farmacia, están los medicamentos, insumos médicos, lentes, prótesis. Está también la medicina prepagada, la prima de seguro que yo tenga de esta medicina privada, ¿no? Y lo que no me reembolse esta prima, este deducible, ¿ya? También aquellos pues que sean realizados para cubrir gastos de salud de enfermedades catastróficas, también dentro de esto puede ingresar, como les había dicho, sin ningún límite ya no existen los límites. Dentro de lo que es alimentación están las compras de alimentos para consumo urbano, compras de alimentos en centros de expendio, de alimentos preparados, no se incluye bebidas alcohólicas, no se incluye bebidas energizantes, pero sí está, por ejemplo, la leche de lata de la materna que se da a los bebés, se incluiría dentro de esta alimentación también. En lo que es educación, está la matrícula y pensión en todos los niveles, desde los más chiquitos de inicial hasta un posgrado, un masterado, etc. Los útiles, textos escolares, materiales didácticos, todo lo que tenga que ver para la educación. Servicios de educación especial, esto es para personas con discapacidad, si asisten a centros especiales. También los servicios que dan las guarderías, uniformes que se utilice, y todo lo que tiene que ver con arte y cultura, ¿no? Artes plásticas, visuales, aplicadas. Entonces, si me voy a una exposición de cuadros, si me voy a un concierto de ópera, me voy a un concierto de piano, a escuchar un arte, a ver una danza, etcétera, etcétera. Todo lo que tenga que ver con arte y cultura. Y algo importantísimo dentro de lo que es educación, ¿sí? También yo puedo descontar o deducir el gasto que incurra dentro de lo que es un seminario de formación. No necesariamente tiene que estar dentro de la educación formal. ¿Cuál es la educación formal? La que está dentro de un currículo, la que está dentro de una malla. Es decir, en la escuela ahí mismo les dan matemáticas, les dan etcétera. Es decir, está dentro de eso. Si les dicen en este año, en quinto de básica, les vamos a dar el seminario de lectura, ¿ya? Entonces está dentro de esa malla curricular. No necesariamente esa. ¿Cuál es la otra? Esto que me dice actualización, seminarios, que yo coja parte, ¿no? Yo estoy en el colegio, pero le pongo a mi hijo en un seminario de inglés, en un seminario de actualización de computación, etcétera. Lo que sí necesitan es que estos centros en donde se dan, que es la mayoría lo tiene, pues son centros avalados por la entidad competente. O sea, que cuenten con todos estos permisos que nos da el Ministerio de Educación. Y luego, los gastos que da una educación superior, yo sí puedo deducirme de mi hijo, así él sea mayor de edad. Yo sí puedo hacerlo. Pero la condicionante es que él no tenga un ingreso propio, es decir, no tenga RUC, no esté en una empresa bajo nómina, ni nada de eso, sino que realmente sea mi dependiente. De ahí no importa la edad que tenga. ¿Ya? Igualmente, si es que yo sigo un masterado, un posgrado, mi cónyuge, puedo hacer uso también de ese gasto de educación. En lo que se refiere a vestimenta, están todos los gastos de vestimenta de cualquier tipo de prenda de vestir. Ojo, ¿sí? No están los accesorios de prenda de vestir, no están los aretes, no están las cadenas, no están las correas, no están las carteras, ¿sí? Sino todo lo que sea una prenda de vestir. Y tenemos al gasto de turismo, que es un gasto nuevito, ¿sí? Entonces, ahora también incluido ya de forma permanente, el gasto de turismo, la condicionante es pues que correspondan adentro del territorio ecuatoriano, ¿no? Y de ahí sí, todo lo que va dentro de este turismo. El alojamiento, el transporte, los parques que he ingresado, si utilizo una operadora de turismo, me está dando un servicio de turismo, compré un paquete en una agencia,
también me sirve, ¿sí? El transporte, inclusive así yo alquile un carro para irme a Guayaquil y allá andar en ese carro, ese alquiler igual me sirve. No necesariamente solo los boletos que yo compra de aéreos, que compre de un bus, etcétera, no, sino cualquier tipo de transporte, incluido un alquiler de un vehículo, ¿ya? Lo que son la alimentación dentro de turismo, en su totalidad, lógicamente no bebidas alcohólicas, ¿sí? Y de ahí sí, todo lo que yo tenga para esto de turismo. Esto en cuanto a los gastos de turismo. Recuerden, por favor, algo muy importante. Si es que yo tengo facturas que hayan sido objeto de algún reembolso, esto ya no entra como gasto. ¿Por qué? Porque ya me devolvieron, entonces al final no fue un gasto mío. Los comprobantes tienen que estar a nombre del contribuyente o de sus dependientes, ¿sí? De esa manera tienen que estar. No puede ser a consumidor final, tiene que estar con datos. Y las pensiones alimenticias, que yo también puedo colocarlas, y no porque es alimenticia va a alimentación, puede ir en cualquier rubro. Estas pensiones alimenticias tienen que estar legalmente establecidas, ¿no? Establecidas mediante una mediación o una resolución judicial. Es importante que tenga esta validación legal, ¿sí? Y pues también recuerden que ahora, desde el año 2022, el anexo de gasto personal lo deben presentar absolutamente todas las personas que usen gastos personales, tienen que presentar el anexo. Si no es como antes, hasta el 2021, ¿no? Yo presentaba, si es que superaba un cierto monto de gastos personales, yo presentaba mi anexo. Caso contrario, no tenía obligación, solo le colocaba en el impuesto a la renta y no pasaba nada. No. Ahora, todas las personas, incluidas las personas bajo relación de dependencia, tienen que hacer el anexo de gasto personal. ¿Ya? ¿Cuándo lo van a hacer este anexo? Pues lo van a presentar dentro del mes de febrero, ¿sí? En el mes de febrero, según el 9º dígito del RUT. Y como les había indicado, pues el anexo no ha cambiado en su estructura, sigue siendo el mismo anexo de gasto personal, pero las validaciones que teníamos antes en los límites fueron quitadas. También ya no existe esa pregunta que cuando yo ponía la información del contribuyente, si tengo o no enfermedad catastrófica, ya no tiene sentido. ¿Por qué? Porque no hay límites, ¿sí? Entonces todo eso igual se eliminó y ahora el anexo pues está con la libertad de colocar los montos que yo desee. Si ya no hay esos valores de esos montos. Igualmente, pues la información que antes yo tenía que poner en el final del anexo, donde decía cargar información para el impuesto a la renta, ya no, esto ahora se hace de forma automática, ¿no? Lo que yo coloque en el anexo se carga automáticamente a la declaración de impuesto a la renta. ¿Ya? Entonces, estos serían los plazos para yo presentar el anexo de gasto personal. Comencemos entonces con las consultas, en el caso de existir alguna consulta. No sé si estamos en el chat con algunas consultas. Veamos, tenemos 2 consultas. Nos dice, el bono que se entrega en diciembre a los empleados, ejemplo, bono Supermaxi, ¿se considera ingreso grabado? No, eso es un ingreso exento, ¿no? No, eso no va no es una utilidad, no es un viático, sino es como su nombre indica, un bono. Buenos días, asistente de capacitación, muchas gracias. Una consulta se pasa con los ingresos brutos que corresponde a comisiones y otros ingresos grabados de un empleado y no los proyecto porque no sé con certeza cuánto ascenderá en el año. Eso podría cambiar el porcentaje de reducción de gastos personales si lo puedo reliquidar el momento de presentar renta. Sí, claro que sí. Y eso pasa en muchas ocasiones cuando a veces, pues, digamos, yo tengo un sueldo fijo, ¿no? Pero también tengo comisiones, tengo horas extras, y esos valores no los sé al inicio del año. Por eso es que el empleador no puede tomar esos valores
que están fuera de la remuneración, porque esos no lo sabe cuántos va a tener el empleado. Por eso es que toma solamente los sueldos y salarios, los hace por 12 y de esa forma calcula. Pero lógicamente, digamos que él con ese sueldo y salario solo necesita, como vimos el ejemplo, una proyección de $3,000, ¿ya? Hace la proyección con 3,000 y con eso se suponía que estaba en cero, pero con comisiones, con extras, superó y ya no, pues ella necesita realmente presentar toda una proyección de 5,000 y ahora no lo hice, pasa algo, voy a tener que igual pagar, no. Lo que sí pasa es que el empleador pues le va a tener que descontar lo que lógicamente se genera en base a los extras que tiene, ¿no es cierto? Pero cuando haga la declaración de renta, obviamente se puede hacer una reliquidación. Ahí yo sí puedo colocar los valores exactos de los gastos. De hecho, voy a hacer incluso un anexo en donde ya considere todos los gastos que yo haya tenido, se hace el cálculo con la rebaja en el formulario y pues saldrá si es que me descontaron más a favor o si es que me descontaron menos, pues yo haré el respectivo pago de ese excedente o de ese valor a menor, ¿sí? Pero sí puedo hacerlo igual, ¿no? Si es que pasara algo de eso. Me dice, buenos días, por favor, ¿podría repetir quiénes están obligados a presentar el anexo? Se me cortó la comunicación. Todos. Todas las personas que hagan uso de gastos personales, todos presentan anexo, incluidos personas bajo relación de dependencia. Ya no existe el monto establecido de un límite para yo definir si tengo o no la obligatoriedad, si supero un valor exacto, yo hago, si no, no lo hago, no. Ahora todos presentan anexo de gasto personal. ¿Qué pasa con las utilidades? Son grabadas. Al tener ingresos de jubilación del IES que excede de la base del impuesto a la renta, se debe declarar el impuesto a la renta. Los ingresos de jubilación son ingresos exentos, ¿no? Entonces ellos, en muchos casos, cuando tienen otra actividad, pues lo declaran dentro de ese formulario como un ingreso exento. Eso no está grabado para que se calcule. ¿Nos podría facilitar las diapositivas de la capacitación? Les puedo enviar las diapositivas, no hay problema. Yo le mando a Dieguito y él tiene sus contactos, les podrá facilitar, no hay problema. Muy buenos días. En caso de negocio propio, ¿se presentan los anexos de gastos personales? Sí, como les dije, todas las personas que hagan uso de gasto personal, sí. Obviamente, el negocio propio que esté bajo régimen general, ¿sí? Si el negocio está bajo RIMPE, negocio popular o emprendedor, no tienen derecho a la rebaja de gastos personales. Ellos directamente el impuesto con la tabla que se establece para RIMPE y se coloca. Régimen general, sí, si su negocio pues ya está en un monto superior o la actividad no califica RIMPE, ahí sí tiene derecho al gasto personal y obviamente va a presentar el anexo. ¿Cómo se procede en el caso de que tenga ingresos por relación de dependencia y otros ingresos por actividades particulares en el mismo formulario? ¿Qué va a pasar? Usted va a hacer la proyección de sus gastos y le va a entregar a su empleador que tiene bajo relación de dependencia. Pero, lógicamente, en el mes de marzo del siguiente año, usted tiene que, primero en febrero, presentar el anexo de gasto personal, con los gastos que efectivamente tenga con las facturas y todo. Y luego, en el mes de marzo, usted va a tener que presentar la declaración de impuesto a la renta, ¿sí? En donde pues va a colocar los ingresos por otros que tenga, por otras actividades y también los ingresos bajo relación de dependencia. Entonces, ahí el formulario pues ya está estructurado para que si es régimen general, se calcule con la tabla de régimen general, si es que es en cambio RIMPE, con la tabla de RIMPE, ¿sí? Y así usted va a poder liquidar en un solo formulario. Pero esa sería la forma de cómo declarar renta. Entonces, el próximo año declara las dos actividades en un solo formulario. La grabación de este webinar, a ver, esto dice, las personas que estamos únicamente en relación de dependencia debemos presentar el impuesto a la renta. Ustedes van a presentar impuesto a la renta siempre y cuando existan cambios en sus gastos personales.
Si usted proyecta un gasto de 3,000, pero resulta que cuando usted ya hace el anexo, porque recuerde que obligatoriamente va a ser el anexo, ¿sí? Así sea de $1, entonces tiene que hacer el anexo y lógicamente los valores no van a coincidir. Si los valores no coinciden exactos con los que usted puso en la proyección, para yo hacer esa reliquidación, hacer esa confirmación de esos datos y colocar bien, pues tengo que hacer la declaración de renta. Si no existe límite de gastos, se deduce de la totalidad de ingresos brutos. A ver, si no existe límite de gastos, se deduce de la totalidad de ingresos brutos. A ver, ya no hay esa deducción de gastos como había antes. ¿Qué hacíamos antes? Cogíamos los ingresos grabados, menos gastos deducibles, menos gastos personales y sacábamos la base imponible. Ahora ya no, eso ya no existe. ¿Ya? Ya no existe esa deducción. Ahora yo tomo mis ingresos grabados, no los brutos, los grabados, resto mis gastos deducibles que son, si es por mi negocio, pues los gastos incurridos en la actividad económica. Si es bajo relación de dependencia, lo que es el aporte al IES. Y esa base imponible la calculo directamente. Ya no voy a restar mis gastos personales. Eso ya no existe. Eso hasta el 2021. ¿Ya? Una consulta, en el caso de los empleadores, en el año se puede tener subsidios por enfermedad. Nosotros daríamos las retenciones acorde a lo que nosotros pagamos, que sería el 25% del sueldo. A ver, ¿qué pasa si en el año cambia el monto de la rebaja? ¿Se tendría que liquidar de manera diferente? A ver, la rebaja no va a cambiar en el año, porque, a ver, podría cambiar, claro, como les decía, porque hay un cambio en la remuneración, hay un alza, hay una comisión, hay una hora extra, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, claro, de pronto ahí sí, cuando yo sume mis brutos, ya no va a ser la rebaja con el 20, va a ser con el 10, y sí va a ser, entonces eso igual ustedes lo pueden hacer en el mes de agosto, se da una nueva pues comprobación de ese. Si es que eso ocurre, ustedes ahí ya podrían y van a tener que efectivamente desde ese mes en adelante pues hacer un mayor descuento a los empleados y hacer esta reliquidación que se haría para ellos también, ¿sí? Porque lógicamente pues la rebaja va a cambiar, ya no va a ser como el 20, va a ser como el 10, entonces sí tendrían que hacer esto. Si un contribuyente es RIMPE emprendedor, tiene derecho a la rebaja por gastos personales si aparte de la actividad RIMPE tiene ingresos por dividendos y bajo relación de dependencia. Para relación de dependencia sí tiene derecho a la rebaja. RIMPE no tiene derecho a la rebaja. Por eso es que el formulario va a estar estructurado de tal manera que vamos a tener los diferentes campos de validación, ¿no? Entonces, voy a tener primero preguntas de perfilamiento, en donde digo, ¿usted es RIMPE? ¿Sí o no? ¿Es emprendedor? ¿Es negocio popular? Luego, pues, tiene otras actividades fuera de RIMPE y se va a ir habilitando los casilleros, así como ese formulario de IVAC se va habilitando de acuerdo al tipo de contribuyente que soy. Entonces, cuando sea RIMPE, va a poner los ingresos solo de la actividad RIMPE, va a calcular con la tabla de RIMPE y si tiene una actividad excluyente, coloca los datos en los campos de esa actividad, sea profesional, sea arriendo, sea transporte, etcétera. Si coloca esos ingresos, calcula con la tabla de renta normal, le permite utilizar la rebaja y al final esos dos valores que resulten se sumarán, lo de RIMPE más lo de la actividad aparte, que sería el régimen general, y usted liquida un solo valor. Buenos días, una consulta. Cuando un empleado bajo relación de dependencia renunció en el mes de octubre del 2022 y en el año 2023, en enero se realizó el formulario 107 y tiene un valor que por pagar de impuesto a la renta, ¿quién tiene la obligación de cancelar? ¿El empleado o el empleador? El empleado, sí, porque usted ya como empleador pues retuvo hasta cuando él estuvo. Sí, usted presenta esa retención y él va a tener que hacer una reliquidación de impuestos. De hecho, él debería hacer esta reliquidación de impuestos. A ver, mientras yo sigo contestando preguntas, yo les voy a poner un link, por favor, de una encuesta. Esta es una encuesta de satisfacción que nosotros pues llenamos, ¿sí?
para nuestros registros de las capacitaciones que brindamos. No les va a tomar más de 30 segunditos. Entonces, mientras de pronto los que buenamente deseen llenarla, que es voluntad, ingresen, copien el link, péguenle e ingresen a la encuesta. Una encuesta de unas, me parece que son 7 preguntitas, que muy rápidas, siendo 1 la calificación más baja y siendo 5 lo más alto que ustedes puedan poner. El tema, pues, gastos personales y mi nombre, María Eugenia Arias. ¿Sí? Entonces, continuemos. El formulario de retención solamente lo vemos en el rol o el empleador entrega al empleado. Las dos cosas, ¿no? A ver, el formulario, el 107, que es en donde les retuvieron, que es en donde consta todos los ingresos. Primera instancia, el empleador nos carga a nosotros y ustedes pueden también descargarse de la página web el 107, pero es obligación del empleador hacerle la entrega al empleado, ¿sí? Entonces el empleador es que si no le da, pues usted tiene todo el derecho de ir a pedirle, él tiene que entregarle este formulario. Buenos días, ¿qué pasa si una persona tiene otros ingresos bajo relación de dependencia y no los pone en la proyección de gastos que presenta en el empleador que gana más? A ver, lo que va a pasar ahí es que si es que en los dos lados supera o genera impuesto, en los dos lados le van a retener, ¿sí? O sea, no va a ser culpa de usted como empleador el que no le dio el valor del otro empleado, etcétera, ¿sí? Lo que va a pasar, que si en los dos lados causa impuesto, en los dos lados va a tener un valor de retención, ¿sí? Entonces, claro, obligatoriamente él tiene que hacer la liquidación de impuesto y lógicamente ahí pues usted va a colocar los valores ya efectivamente que le retuvieron y los valores que efectivamente tendría que pagar, ¿sí? Entonces no va a ser culpa del empleador que no le recibió, sino que, como les digo, se podría repetir la retención tanto con un empleador como con el otro. Dice, las facturas físicas o electrónicas de gastos se debe registrar una sola vez en el año o se va registrando mensualmente. En mi caso, recién me hice una cirugía de la clavícula. A ver, las facturas físicas o electrónicas, ustedes pueden ir haciendo su anexo de gastos personales si quieren todos los meses y le van dejando como borrador. Este borrador no tiene un límite de días, no tiene un límite de que se les va a eliminar ni nada. Si ustedes quieren empezar desde enero a hacer ya su anexo y todos los meses ir alimentando ese anexo, lo pueden hacer. O sea, se puede registrar desde enero mismo. Ahora, no sé si es que la pregunta va más bien dirigida a que dicen, ¿se debe registrar una sola vez en el año? Es lógico, ¿no? Cuando usted quiera registrar en el anexo, pero solo una vez. Buenos días, en el caso de que tengamos crédito tributario a favor por las retenciones que se nos haya realizado, ese valor sí lo vamos a poder reclamar para devolución como hacía, sí. Eso sí, como les dije, valores de retenciones, valores a favor generadas por las retenciones, totalmente siguen en vigencia la parte de devolución. El único valor que no es susceptible a devolución es lo que sí, en el caso que la rebaja sea mayor que el impuesto. Si una persona es profesional, pero tiene actividad en el RUC de servicios diversos, está como RIMPE, pero le hacen retenciones como profesional. También tiene relación de dependencia. Le sirven los gastos personales para relación de dependencia. Le sirven los gastos personales. Para RIMPE no. RIMPE no tiene derecho a la rebaja de gasto personal. ¿Sí? Las retenciones que le han hecho como RIMPE, sí, claro que sí. Esas van dentro de retenciones, van en el formulario y lo puede usar. Pero el gasto no a RIMPE. Por favor, si nos pueden ayudar con la presentación, sería un gran aporte. Sí, ya les indiqué que sí puedo. ¿Cuándo sale el formulario de renta para personas naturales? El 17 de febrero. Sí, el 17 de febrero será puesto en producción. ¿Los gastos por apoyo a deportistas siguen siendo deducibles de impuesto a la renta? Sí, eso no ha cambiado. Sí, ellos siguen, si ustedes patrocinan a un deportista, tienen el mismo beneficio tributario del 150% extra en el impuesto a la renta. Sí, eso no ha cambiado en nada. El formulario 107 se debe entregar cuando una persona sale del trabajo
o al final del año. Cuando ya lo genere, ¿no? Que lógicamente pues sale al final del año, ¿sí? Un empleado además con RIMPE popular está obligado a hacer declaración de impuesto a la renta. Si una persona tiene exclusivamente RIMPE negocio popular, la forma en cómo va a pagar la tarifa de los $60 es, lógicamente, haciendo esta declaración de renta. Esta declaración va a ser sumamente simplificada, ¿sí? Entonces no se imaginen un formulario enorme en donde ponga ingresos, etcétera, ¿no? Sino va a ser con preguntas de perfilamiento, en donde pues donde usted dice, sí, soy exclusivamente negocio popular, pone su ingreso y le genera a los 60 directamente un comprobante, ¿sí? Pero de esa manera se hará. Los formularios de impuestos para RIMPE ya están en la página del SRI. A ver, impuestos de RIMPE para IVA no ha cambiado, es el mismo formulario. Y para renta, como les digo, sale el 17 de febrero ya con las validaciones de RIMPE. Por favor, los de régimen general y relación de dependencia, si pueden usar los gastos personales, sí. Solo ellos son los que pueden usar gastos personales. Relación de dependencia y régimen general. ¿Ya? Creo que tenemos todas las preguntas, no hay más preguntas. Eugenia, un favor, usted nos compartió el enlace para la encuesta de ustedes, pero no apareció al menos acá el personal de la Cámara de Comercio. A No ver, nos digo, no sé si puede volver a poner. les voy a poner nuevamente, perdónenme. No sé si ahí ya les llegó. Sí, ahí apareció de Google Docs. Perfecto, muchas gracias. Creo que estaba Y, solo directo a una persona. perfecto. Un detalle adicional, usted sabe, mi estimada María Eugenia, también nosotros como Cámara nos gusta tener una retroalimentación de los participantes. Enseguida también les vamos a compartir un enlace para que nos ayuden verificando y les haremos llegar también un pequeño certificado de asistencia a este evento. Entonces, estimados participantes, llenen por favor las dos encuestas del link de Eugenia de Google Docs y el link que le vamos a compartir en unos minutos más para que no se mezclen los mensajes. Ya, hay una última consulta. Nos dicen los que pagan impuesto a la renta, los $60 de RIMPE popular, y también pagan por relación de dependencias y genera impuesto, claro, no. Es igual que si es que yo tuviese una actividad excluyente de RIMPE. Y lógicamente, pues acá va a tener el 107 que genera el empleador y en marzo pues tiene que hacer la declaración de renta. Tiene que hacerlo en donde incluya pues los ingresos de RIMPE, negocio popular, le generará los $60, más los de sueldos, salarios, etcétera, que genere y pagaría un solo valor. Y con eso pues estaríamos culminando con las preguntas que se nos han realizado. Sí, mi estimada María Eugenia, más bien muchísimas gracias nuevamente. Bastante clara su exposición. También a las personas les indicamos que esta grabación va a estar disponible en nuestro canal de YouTube con la debida autorización que ya mismo nos dé María Eugenia. Ahí también van a poder acceder a la presentación que también nos ha facilitado y nos han escrito también por interno si es que nos va a compartir también esa tablita de Excel que usted nos presentó. Sí, les puedo, no hay ningún inconveniente de presentarles, pues esta tablita de Excel que les he mostrado está en la página web, ¿no? Es la de formulario de gastos personales, no tengo inconveniente igual en hacerles llegar, no hay ningún problema. Listo, Listo, entonces, mujer. yo agradezco muchísimo su atención. Un gusto nuevamente para nosotros, pues siempre compartir con ustedes y despejar dudas e inquietudes que se pueden dar. Siempre, como les digo, cuando hay una nueva reforma, un nuevo cálculo, pues se genera esto, pero estamos aquí siempre para poder colaborar con nosotros, con ustedes. Gracias, Diego, por la invitación y muchas gracias a todos por asistir el día de hoy. Igual a todos los asistentes, pues están, como les decía al inicio, invitados a que nos visiten en las instalaciones de la Cámara de Comercio de Cuenca para ayudarles con todos sus requerimientos relacionados al sector comercial y productivo en nuestro sitio web camaracuenca.com, donde también podrán ver todos los servicios y beneficios que tenemos para ustedes. Muchas gracias, mi estimada María Eugenia, nuevamente. Por este espacio. Les voy a compartir también en el chat, no se olviden de registrar
sus respuestas a esta pequeña encuesta de la Cámara de Comercio y les haremos llegar un pequeño certificado también de participación. Enseguida les comparto el link al chat de aquí de Zoom. Muchísimas gracias por Muchas su gracias. participación. Un buen día con todos.